Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Vilasinovich, soy abogado de la Universidad Católica, eh, apasionado por las relaciones internacionales. Durante 12 años estuve en el servicio exterior de Chile como diplomático. Me tocó estar en varios países del sudeste asiático, también en el Reino Unido. Y desde entonces he seguido con mucho interés el acontecer internacional y llevo varios años también escribiendo sobre temas internacionales en un blog que se llama El Internacionalista del Fin del Mundo, eh, al cual por supuesto los invito a leer, donde hago un posteo semanal. Mi interés en el tema ahora es compartir con ustedes en un formato semanal un resumen de lo que me ha parecido más relevante en materia internacional. Y esta es la primera versión que va de fin de semana a fin de semana, digamos, para cubrir lo más noticioso, lo más relevante del acontecer internacional. Normalmente en estos análisis vamos a hacer una perspectiva o división geográfica para facilitar la forma de abordarlo. En la semana que partió el sábado pasado, partimos con Europa. ¿Qué ha acontecido en Europa? Lo primero son elecciones, en particular en dos países relevantes para la Unión Europea, como son Francia y Polonia. En el caso de Francia, la segunda vuelta a las elecciones municipales, que dieron por grandes perdedores al partido La República en Marcha, que es el partido gobernante del presidente Macron, y los grandes ganadores de la jornada fueron el Partido Verde, que se llevó municipios muy importantes. Como reacción a esta derrota, que se suma a una serie de problemas que viene teniendo el presidente Macron, que incluyen una decisión de parte de su partido que se ha pasado a la oposición, el presidente durante la semana le pidió la renuncia a su primer ministro, Edouard Philippe, y lo reemplazó por otro político de centro derecha, que es Jean Castex, y este cambio corresponde a un remozamiento mayor que hace el presidente Macron con mira a las elecciones generales, que son en 2 años más, donde tiene la posibilidad él de reelegirse y con esto ordenar la casa y tratar de tener chances para la próxima elección. En el caso de Polonia, se trataba de la primera vuelta de la elección presidencial, donde el incumbente del Partido de la Ley y Justicia, que es el partido que tiene mayoría en el Parlamento polaco, obtuvo la primera mayoría, pero no suficiente por no llegar a la mayoría absoluta, por lo que deberá ir a una segunda vuelta con un candidato que representa a una postura liberal y proeuropea. El resultado final de esta elección es muy relevante para Europa del Este porque de primar la alternativa liberal sería una señal potente en una deriva de estos últimos años hacia gobiernos más autoritarios que prácticamente se ha instalado en toda Europa del Este. Así que atento a lo que va a pasar en este país. Bueno, en el caso de Alemania, Alemania acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea. La canciller o primera ministra Angela Merkel culmina su periodo el próximo año, por lo que esta presidencia del bloque europeo, en una coyuntura tan difícil como es la actual con el COVID-19 y sus efectos económicos, constituiría el posible último gran legado de esta primera ministra, que dentro de los desafíos está el consensuar con los 27 miembros un presupuesto de reactivación del bloque multibillonario para los próximos 5 o 6 años. Así que el gran desafío que tiene Merkel es aunar la posición de los países con este fondo común para apoyar la recuperación de la economía del bloque. En el ámbito de la economía siempre hay algunas señales positivas en Europa. El mes de junio el índice de confianza económica ha remontado llegando casi al 50%, todavía digamos está en el ámbito negativo, pero esto implica un cambio importante.
También en el mismo contexto de actividad económica y pandemia, la Unión Europea esta semana recién pasada decidió la apertura de su turismo y de visitas de extranjeros, permitiendo el ingreso de una nómina de 14 países, estando excluido de estos países, dentro de los más importantes, Estados Unidos y prácticamente toda América Latina. En el caso del Reino Unido, que sabemos ya no es parte del bloque de la Unión Europea, también ha generado una apertura a visitas desde otros países. Esta nómina es mayor porque, bueno, el Reino Unido en este caso ya tiene autonomía para ese tipo de decisiones. Otras elecciones importantes, pero de un resultado que no es nada imprevisto, es el referendo o plebiscito en Rusia para la reforma constitucional que impulsó el presidente Vladimir Putin, que básicamente permite su reelección indefinida. Él culminaba, digamos, estaba en su tercer periodo y ya no tenía posibilidad de reelección. Con esta aprobación de reforma constitucional que habría obtenido un 70%, ya puede ser presidente hasta el año 2036, lo que en la práctica lo consagra como un gobernante vitalicio. Es interesante notar que, no obstante que no es una sorpresa el resultado, probablemente manipulado, en San Petersburgo y Moscú, las principales ciudades rusas, la oposición contraria a esta reforma constitucional, habría prevalecido. Vamos a revisar ahora lo que ha acontecido en el hemisferio americano. Bueno, partamos, digamos, por la principal potencia, Estados Unidos. En dicho país, lamentablemente, el tema de la pandemia y su extensión sigue vigente. Las tasas de contagio en varios de los estados se han acelerado. Algunos otros estados que habían logrado controlar un poco la situación ha vuelto a una segunda oleada de contagio. Y en ese contexto el presidente Trump sigue básicamente sin reconocer la importancia de la prevención y de la distancia social ante este fenómeno. La economía de Estados Unidos sigue con problemas, pero ya por 2 meses consecutivos ha habido una recuperación del empleo. Desde que se desató la pandemia hasta la fecha se estima que se han perdido 22 millones de empleos y en los meses de mayo y junio se habría recuperado 1/3 de esta cantidad. Pero queda una señal de interrogante ante el recrudecimiento de la pandemia en muchos de los estados, de la posibilidad de que se vuelvan a cerrar los negocios, las industrias. Por lo tanto, esto podría generar un aumento nuevamente del desempleo. En paralelo a esta situación compleja desde el punto de vista sanitario y económico, está, como sabemos, la pugna política. El 3 de noviembre son las elecciones presidenciales y el candidato demócrata Joe Biden lidera las encuestas, en promedio va 10 puntos arriba de Trump, y este panorama, a no ser de que haya un cambio sustantivo de circunstancia o Trump logre, digamos, mostrar que su contendiente no tiene las capacidades para sacar el país, debiera significar el triunfo del candidato demócrata. La pista Trump la tiene muy pesada porque no solamente está el tema sanitario, sino que el enderezamiento económico, y en tan corto tiempo la verdad es que esto se ve altamente difícil. Estados Unidos también esta semana anunció una serie de medidas adicionales de control en el comercio con China. Todas las aplicaciones tecnológicas o tecnología que pudieran tener un uso militar en adelante requerirán de una licencia para poder exportarse o venderse a China, lo que constituye un paso más en el escalamiento de las tensiones comerciales entre ambos países. Un poco más al sur, México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, por primera vez se sitúa en evaluación negativa mayoritaria de la población. Hasta ahora, a pesar de todas las circunstancias, había logrado mantenerse con una buena evaluación, pero su manejo de la crisis sanitaria, su manejo de la economía y también una serie de hechos delictuales
Recordemos que hubo el intento de asesinato al jefe de la Policía Federal en México, que denota un clima de violencia muy extrema y un control creciente, digamos, de los carteles de la droga, hacen que haya decaído su popularidad. Y hay que estar atento a esto porque esto podría traducirse en efectos políticos también importantes más adelante. Brasil, otro gran país de la región, sigue con su problema de control de la pandemia. El presidente Bolsonaro insiste en restarle importancia a esta enfermedad y el uso de mascarilla y de distancia social. Así que lamentablemente Brasil lidera, digamos, la tasa de contagio mundial y al mismo tiempo que experimenta o sigue una polarización política, digamos, con el presidente Bolsonaro empujando hacia la derecha. Argentina sigue viviendo su drama, aunque no es sorpresa para nosotros, porque ya en los últimos años este episodio se ha repetido. Bueno, Argentina está en la mitad de su negociación por la deuda externa. Aproximadamente su deuda externa es de 300 billones de dólares. Lo que está en juego ahora es la negociación de un quinto de esa suma, o sea, un poco más de 60 billones de dólares, con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados. Y por tercera o cuarta vez se ha alargado el plazo de negociación al no llegar a acuerdo. Básicamente la postura gubernamental es obtener un descuento del 50% para pagar a los acreedores, mientras que estos exigen un pago de 53 a 55%, lo que la diferencia, digamos, son varios billones de dólares y por eso el tire y afloje. Así que tenemos hasta el 29 de julio, fecha señalada para el término de estas negociaciones, para seguir este intercambio entre acreedores y Argentina. Finalmente, en el ámbito asiático, bueno, la gran noticia es, y que no es sorpresa porque ya se venía anunciando desde hace varias semanas, es la imposición de la Ley de Seguridad Nacional de China en Hong Kong. Esto significa el fin de la autonomía de la región de Hong Kong, que se había reintegrado a China en 1997 en un acuerdo con los británicos, donde se asumía por 50 años que iba a tener un estatus especial dentro de China, que se hablaba de una China, dos sistemas, bajo cuyo paraguas también en su momento China pretendió atraer a Taiwán. Esto significa que el disenso político existente en Hong Kong está seriamente amenazado por cuanto las personas que promuevan la oposición al gobierno local y al gobierno chino pueden ser tratados de subversivos y por lo tanto encarcelados con medidas muy severas, lo que ha generado, por supuesto, desazón en la población y muchos de los líderes opositores de Hong Kong ya están empezando a salir del país. Como un efecto asociado a esta situación, el Reino Unido, quien fue la potencia colonial, digamos, quien tuvo parte de Hong Kong, el primer ministro Boris Johnson anunció que 3 millones de ciudadanos de Hong Kong tendrían la alternativa de aplicar a visas de residencia temporal en el Reino Unido como una forma de asumir responsabilidad ante la situación de los que fueron súbditos británicos en algún momento. Así que destacar ese gesto, eventualmente calificarían hasta 3 millones de personas, las cuales después podrían aplicar a un estatus más permanente. En el caso de la India, otro gigante asiático, sabemos que hace varias semanas hay una situación de tensión en la frontera con China, una larga frontera que no está demarcada en su mayoría y que tiene pretensiones de soberanía cruzada. Bueno, hubo enfrentamientos con decenas de muertos, no sabemos a ciencia cierta cuántos, pero ambas partes habrían sufrido bajas. Bueno, India no se ha quedado tranquila ante esta situación, ha elevado el tono, digamos, de la confrontación y ha tomado también una serie de medidas de boicot económico
impidiendo el uso de una serie de aplicaciones chinas que son muy populares en China y estaban teniendo mucha popularidad en India, pero han sido prohibidas por el gobierno. Asimismo, se ha prohibido la participación de empresas chinas en licitaciones de obras públicas mayores, particularmente carreteras. Así que sigue la tensión entre ambos países, que son potencias nucleares, que comparten una larga frontera, que tienen mucha población, así que también ahí hay que estar atento a lo que pueda pasar. Finalmente, en el tema asiático, pero pasándonos ya al Medio Oriente, Israel, el primer ministro Netanyahu anunció el inicio de un plan de anexión del 30% de Cisjordania, que de acuerdo a Naciones Unidas y el derecho internacional es territorio palestino, que pasarían a ser territorio de Israel. Esto responde a una promesa que hizo Netanyahu a sus seguidores y los partidos que le secundan, que son partidos ortodoxos de ultraderecha, y esto obviamente en una zona que es altamente conflictiva y entre dos pueblos que han tenido una relación muy explosiva. Esto podría generar una nueva intifada con mucha violencia, así que esperamos que ello no suceda. No obstante el anuncio, su implementación no se ve en el corto plazo, más allá, digamos, del anuncio y el efecto político. Esperamos, reiteramos, que esto no se lleve a cabo, por cuanto sería una violación del derecho internacional y atentaría contra Naciones Unidas y generaría un nuevo conflicto que podría escalar al resto de la región. Bueno, este ha sido el resumen de lo que me ha parecido más relevante en el ámbito internacional. Los invito a ver mi blog, repito, www.elinternacionalistadelfindelmundo blogspot.com, y estos posteos, estos videos de comentarios, procuraré también hacerlos semanalmente. Ojalá que les sean de utilidad y les interese. Estoy atento a todas sus sugerencias, comentarios. Así que hasta la próxima oportunidad. Lo haremos los fines de semana, entre sábado y domingo. Entonces hasta el próximo domingo. Muchas gracias.